Buenas tardes, señoras y señores que nos acompañan en este recinto. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Roberto Flores Toledano. Y principalmente, pues también la bienvenida al maestro Juan Manuel Bravo Coral, que es nuestro distinguido ponente en esta primera conferencia que organiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, el Poder Judicial del Estado de Puebla y el Instituto de Estudios Judiciales, en el marco del curso Control Difuso de Convencionalidad, que es el cierre de la unidad. Sean ustedes bienvenidos. Me voy a permitir dar lectura a la síntesis curricular del maestro Juan Manuel Bravo Coral. Cursó la licenciatura y maestría en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Es abogado con conocimientos especializados en Derecho Constitucional, Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Cuenta con estudios relevantes en clínica legal sobre litigio interamericano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Certificado académico en Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Educación en Derechos Humanos y Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos San José de Costa Rica. Miembro y ex vicepresidente del Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Ha sido juez en rondas orales, preliminares y semifinales en varias versiones del Concurso Nacional Universitario de Derechos Humanos. Obtuvo mención de honor por la política nacional en el marco del primer Simposio Internacional de Derechos Humanos, con énfasis en el uso de la fuerza y población vulnerable en septiembre de 2012. Participante, primer lugar y premio al mejor orador en la 10ª Competencia Interamericana de Derechos Humanos Eduardo Jiménez de Arechiga, del Consejo Latinoamericano de Derecho Internacional y Comparado y Asociación Costarricense de Derecho Internacional Philip Jessup, en San José de Costa Rica. En la administración pública ha sido líder en formulación de política pública en derechos humanos, consultor en derechos humanos y coordinador del Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Derechos Humanos, consultoría financiada por Programa de Derechos Humanos de USAID, MSD, Colombia. Asesor jurídico en asuntos internacionales de derechos humanos, consultor en asuntos de género y capacitador en organizaciones no gubernamentales. Ha sido docente invitado y conferencista en cursos de derechos fundamentales, derechos humanos y derecho internacional humanitario, capacitador e investigador. Dentro de sus publicaciones destaca el Manual de Implementación de Medidas Cautelares y Provisionales en Colombia, coautor de la obra Prohibición Absoluta de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes y la obra La Protección de los Derechos Políticos. Actualmente es miembro del Instituto Colombiano de Derechos Humanos, coordinador Grupo Diseño, Seguimiento y Evaluación de Política Pública en Derechos Humanos, docente invitado y conferencista en cursos de derechos fundamentales, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es usted bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes tengan todos y todas ustedes el día de hoy. Muchas gracias por estar acá compartiendo este espacio de reflexión jurídica. Para mí, como jurista, como colombiano y como un apasionado de estos temas relacionados con los derechos humanos, constituye una oportunidad y además una experiencia supremamente enriquecedora poder estar aquí hoy con ustedes en el estado de Puebla, República de México, compartiendo, digamos, temas tan interesantes como los que atañen a la conferencia que hoy me corresponde. Los estándares de lucha contra la tortura en el derecho internacional de los derechos humanos, como el tema central, el tema nuclear que hoy nos convoca, en el marco de toda una reflexión jurídica propiciada en México ya hace algunos meses, tal vez algunos años ya, pocos años,
sobre la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos y los estándares al derecho interno. Eso es el marco que reúne y ha permitido el desarrollo de cursos como este de control difuso de convencionalidad, que, insisto, constituyen, por supuesto para mí y también para aquellos involucrados en el ejercicio judicial desde las diferentes especialidades, desde los diferentes ámbitos y responsabilidades, una oportunidad de conocer y aproximarse sobre los nuevos desarrollos del derecho en relación especialmente con ese diálogo del derecho interno y con el derecho internacional. Son además dos circunstancias particulares que animan el debate que hoy nos convoca, ese debate sobre la incorporación del derecho internacional al derecho interno. Por un lado, la reforma constitucional que vive México en su pleno apogeo y en su pleno desarrollo, en relación con abrir las puertas de la constitución política a la incorporación del derecho internacional. Ese es tal vez el primer elemento que propicia la reflexión jurídica que hoy nos convoca. Y el segundo tiene que ver con la realidad de nuestras naciones, y en eso nos identificamos, ustedes en México, en mi caso en Colombia, nos identificamos con unos patrones de comportamiento que reflejan unas prácticas violatorias de derechos humanos en varios de nuestros contextos. La práctica de la tortura es uno de esos elementos que viven nuestras naciones, que ocurren en nuestros países y sobre los cuales es de toda relevancia compartir esa reflexión, la reflexión jurídica, de ese marco jurídico en evolución del derecho internacional de los derechos humanos y la realidad concreta y palpable de la práctica de la tortura en nuestros contextos nacionales. Y por eso insisto, tal vez ese es uno de los elementos que nos identifica, además de otros mucho más agradables, pero este en relación con comportamientos de violencia, afectaciones del ser humano a raíz de prácticas violatorias de derechos humanos, como es el caso de la práctica de la tortura. Es la que, digamos, permite un poco también de mi parte entender el contexto jurídico mexicano y permite también facilitar este diálogo sobre la incorporación de los estándares para combatir la tortura, la práctica de la tortura en el ordenamiento jurídico mexicano y en su práctica jurídica como tal. Ese es de entrada el elemento introductorio a esta reflexión jurídica que hoy les propongo. El objeto es puntual, animar el debate jurídico sobre la práctica de la tortura y los estándares jurídicos existentes. Ese es, no es otro, animar el debate jurídico. Y ese debate jurídico tiene, insisto nuevamente, como referentes, por un lado la reforma constitucional y por el otro, conocer la utilidad de los estándares de la lucha contra la tortura. ¿Qué estándares y qué tipo de herramientas vamos a utilizar para valorar esa incorporación? Vamos a tomar en cuenta particularmente la información, los desarrollos provenientes del derecho internacional, de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, por un lado de derechos humanos y por el otro del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces van a ser los dos referentes fundamentales en los desarrollos y en los comentarios que vamos a hacer, y vamos a tener un referente secundario y van a ser tal vez algunas reflexiones provenientes del sistema europeo de derechos humanos. Esos son los estándares que reúnen la temática asociada a la lucha contra la tortura y los estándares asociados. Y eso del sistema internacional de protección de derechos humanos, del sistema interamericano, del sistema universal, se concreta específicamente en aquello que ha opinado, que ha decidido, que ha proferido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, también de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muy especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces son estos los referentes claves. ¿Y sobre qué marco jurídico
Estamos sobre dos instrumentos de derechos humanos que consagran la protección de la integridad personal. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969 por la Organización de Estados Unidos. Estamos hablando del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que igualmente protege el derecho personal, adoptado en 1969 en el marco de la Organización de Naciones Unidas. Esos son dos referentes generales sobre la protección de los derechos humanos, pero vamos también a referirnos a dos referentes específicos relacionados con la tortura. Por un lado, la Convención Internacional contra la Tortura de Naciones Unidas, y por el otro, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la OEA. ¿Qué nos dicen estos instrumentos en relación con la comprensión de la práctica de la tortura en los estados? En general, yo parto siempre de manera inicial y fundamental y básica el análisis de la protección de cualquier derecho sobre la base de la comprensión de las obligaciones en materia de derechos humanos que les corresponden a los estados. Entonces estamos hablando de obligaciones básicas en relación con la protección de los derechos humanos a cargo de aquellos sujetos obligados por el derecho internacional, que son los estados. Entonces estamos hablando de una obligación, por un lado, mientras pausa, ¿cierto? Bueno, retomamos. Decíamos entonces, la comprensión de los estándares internacionales de lucha contra la práctica de la tortura nos deben llevar necesariamente y de manera básica, decía, a considerar de antemano las obligaciones más importantes, las obligaciones primarias de todo Estado en relación con la protección de los derechos humanos. Y eso es aplicable no solo al derecho a la integridad personal y la correlativa prohibición de la tortura, sino aplicable también a todos los derechos humanos. Estamos hablando de dos obligaciones, que son las obligaciones de respeto de los derechos y la obligación de garantía de los derechos. Sobre la base de la comprensión de estas obligaciones, es posible derivar cuál es el tipo de comportamiento esperado de un Estado en relación con la lucha contra la tortura. Hay muchos pronunciamientos de estos órganos que mencionaba antes, del sistema interamericano y del sistema universal, que se refieren a estas obligaciones de respeto y garantía. ¿Y de qué manera se concretan estas obligaciones? De manera un poco más desarrollada, podríamos decir que la obligación de respeto es aquella obligación según la cual los estados están en el deber de no interferir en la vida de las personas, de abstenerse de violar los derechos de las personas, y por eso se habla siempre de una connotación negativa. Un Estado liberal seguramente va a tener precisamente esta razón de ser, y es: administro al Estado, administro la forma de gobierno y permito y facilito el normal desarrollo de la vida de las personas y el ejercicio de sus libertades fundamentales. Esa es un poco la razón de ser de la obligación de respeto prevista en estos tratados que mencionábamos antes y además ampliamente desarrollada por los órganos internacionales que también mencionaba antes. Esa obligación de respeto se concreta con un poco más de desarrollo en el deber de los estados, simple y llanamente, de no torturar a las personas, si estamos refiriéndonos a la práctica de la tortura. Entonces, el deber de abstenerse de lesionar el derecho a la integridad de los sujetos de las personas sujetas a su jurisdicción. Entonces, estamos hablando de un deber de abstención, un deber de no interferir
en el libre ejercicio del derecho a la integridad personal. Es el deber que se concreta en no torturar. Entonces, un deber que se concreta en el Estado no puede permitir que las autoridades públicas, los funcionarios que hacen parte del Estado, cometan prácticas de tortura. Y sobre esa base vamos a un desarrollo adicional, se concretan deberes específicos. Deberes específicos como establecer un sistema de control, por ejemplo, o un sistema de seguimiento o un sistema de sanción que permita controlar la práctica de la tortura por parte de funcionarios públicos. Además, un sistema que permita monitorear y capacitar la formación de los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones a efectos de evitar que los funcionarios públicos cometan prácticas de tortura. Esa es la obligación de respeto. Vamos más adelante a desarrollarlo un poco más. La otra obligación, la obligación de garantía, tiene un desarrollo reciente y comprensivo desde los últimos años, que tiene que ver con la obligación según la cual los estados deben actuar en procura de garantizar los derechos de las personas. Entonces ya no es un deber de abstención, no es un deber de no interfiero en la vida de las personas, sino todo lo contrario. Intervengo de tal manera que promuevo el respeto de sus derechos, adoptando medidas que permitan esa satisfacción de derechos. Estamos hablando de medidas de tipo jurídico, de tipo administrativo, de tipo político, de tipo cultural, que promueven precisamente el libre goce de los derechos humanos, el libre goce, por ejemplo, el derecho a la integridad personal. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir con la obligación de un Estado particular de adoptar medidas, por ejemplo, de tipo normativo, de tipo jurídico, expedir leyes, hacer ajustes institucionales, crear las instancias necesarias a efectos de promover la garantía de los derechos, promover una amplia capacitación no solo entre sus funcionarios, sino en todas las esferas de intervención del Estado, a efectos de promover el respeto del derecho a la integridad personal. Y además actuar, por eso hablamos de una obligación de hacer, ya no es de abstención, sino de acción, actuar cuando ocurran violaciones a los derechos, ocurran violaciones al derecho a la integridad personal. Entonces ahí es donde se deriva el deber específico de los estados de investigar los hechos cuando estos hechos han constituido violación de un derecho, como la integridad personal. La obligación de investigar hechos de tortura, por ejemplo. Y ahí es donde adquiere relevancia ese mensaje de los órganos internacionales y esos estándares de la lucha contra la práctica de la tortura, en la medida que nos permiten acercarnos a ese deber de investigar de una manera seria, de una manera efectiva, además utilizando herramientas que el mismo derecho internacional ha ido promoviendo. Entonces, por ejemplo, para investigadores e impartidores de justicia en lo penal resultará muy útil conocer el protocolo de Minnesota. Entonces, es un instrumento internacional acordado por expertos internacionales relacionado con buenas prácticas de investigación de hechos de tortura. Entonces define parámetros, define herramientas, define criterios, procedimientos de investigación adecuada de hechos de tortura. ¿Con el fin de qué? Con el fin de promover una investigación seria. ¿Y con el fin de qué? Con el fin de que esa investigación seria conduzca a la sanción eventual de responsables de hechos de tortura como un efecto reparador de la víctima, que es otro de los elementos de esa obligación de hacer, y también como un efecto persuasivo para que otros sujetos responsables de hechos de tortura o con intención de cometer hechos de tortura no, digamos, eviten o se abstengan de hacerlo. Entonces, digamos, tiene efectivamente esa doble connotación. El otro tema que es un marco jurídico, digamos, que hace parte de ese marco jurídico y comprensión del derecho a la integridad personal y de la prohibición absoluta de la tortura, tiene que ver con una discusión jurídica de muchísimos años, y es la comprensión de las categorías de afectación del derecho a la integridad personal. Entonces estamos hablando de la definición de tortura como un primer elemento complejo que los órganos internacionales han tenido
enormes dificultades de afrontar. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, la definición de trato inhumano. En tercer lugar, la definición de trato degradante, para agregarle un cuarto elemento de complejidad, y es cuál es la diferencia existente entre estos conceptos. Ustedes pueden revisar decisiones de muchísimos años atrás de la Comisión Europea de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Comité contra la Tortura, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tratando de dilucidar las diferencias existentes entre estos conceptos. Además, tratando de dilucidar cuál es el elemento diferenciador que permite establecer en un caso concreto de qué se está hablando, si de tortura, o de trato inhumano, o de trato degradante. Seguramente, como a ustedes les habrá pasado, como por mucho tiempo a mí me pasó, que uno trata de manera indistinta el concepto de tortura. Uno ve que los instrumentos internacionales lo denominan de una manera indistinta, y sin embargo, uno, al aproximarse un poco más a los desarrollos propios de los órganos internacionales, el propio derecho internacional, nota que sí hay diferencias importantes. La definición de tortura, de entrada, es la que nos permite abordar las otras dos definiciones. Dicen los instrumentos internacionales, digamos, vistos en su conjunto, que tortura es todo acto cometido por un funcionario público, dice la definición generalizada, un acto cometido por un funcionario público que reúne tres condiciones. La primera es que genera un sufrimiento grave, que también algunos denominan severo. Entonces hay un grado intenso de dolor causado a una persona, y eso es una evidencia de tortura. En segundo lugar, se concreta la intencionalidad del autor de causar ese dolor o ese sufrimiento. Es decir, es un acto deliberado, es un acto consciente. No se trata de un hecho accidental, no se trata de un caso fortuito o de la mera negligencia o imprudencia del autor de la conducta. Tiene que haber intencionalidad de causar ese dolor y sufrimiento. Y eso es un elemento importante y un elemento que define prácticamente la tortura en su dimensión más compleja. Y el tercer elemento es el fin o propósito perseguido por el autor. Es decir, debe haber razones que motiven al autor a cometer ese acto. Algunos instrumentos internacionales del Sistema Universal de Derechos Humanos empezaron a promover definiciones de ese fin o propósito. Entonces, la primera de ellas fue el fin prohibido de ese acto de tortura debe ser, por ejemplo, obtener confesión. Entonces, eso fue una práctica tradicional desde la Edad Media, de torturar a las personas a efectos de obtener confesión. Entonces, eso fue lo primero que los instrumentos internacionales consagraron y dijeron, hay que preverlo. Entonces, fin o propósito, entre otros, de obtener confesión, o castigar a una persona sujeta a jurisdicción del Estado o bajo condiciones de detención, o cualquier otro fin, señalan los instrumentos internacionales. Una aproximación mucho más detallada de las decisiones de estos órganos internacionales nos llevan a considerar una primera conclusión que quiero compartir con ustedes de esta conferencia, y es: no hay ningún fin o propósito que justifique un hecho de tortura. Ese cualquier otro fin que señalan los instrumentos internacionales nos lleva a concluir que no hay ningún fin, propósito legítimo que justifique un hecho de tortura. Es decir, ninguna justificación, por legítima, por loable que sea, puede justificar un atentado contra la integridad personal. Esa conclusión, digamos, es posible a partir de la comprensión del derecho a la integridad personal como aquel derecho que, en conjunto con la vida, constituye el núcleo esencial para la realización de los demás derechos. Y esto ustedes lo podrán encontrar, esta definición y estas palabras propias, en variadas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no hay ningún acto que justifique
una práctica que atente contra la integridad personal de un sujeto. Y esto precisamente por la connotación del derecho a la integridad personal. Aquí, digamos, podemos hacer un primer además acercamiento a lo que se conoce como el jus cogens, como aquel concepto que caracteriza a la protección del derecho a la integridad personal, y porque se ha dicho que la prohibición absoluta de la tortura es una norma de jus cogens, es decir, una norma autoejecutable, una norma de obligatorio cumplimiento y una norma que no necesita de un compromiso o de la aceptación por parte de un Estado para hacerse exigible. Esa norma de jus cogens es autoejecutable y es exigible en todo tiempo y en cualquier momento. Y por eso también ustedes podrán encontrar referencias en los diferentes instrumentos internacionales sobre la prohibición de suspender el derecho a la integridad personal, por ejemplo, en estados de excepción, en estados de conmoción interior, en estados de guerra exterior, etc. El derecho a la integridad personal es de aquellos derechos que no son susceptibles de suspensión. Esa es una primera conclusión que les decía, sacábamos de esta reflexión. La definición de trato inhumano, y ahí es donde los órganos internacionales empezaron a patinar y a preocuparse de qué la diferenciaba de la tortura. Lo que se puede decir de la definición de trato inhumano, que viene en términos de gravedad, viene en segundo en la escala después de la tortura. El trato inhumano tiene la particularidad de que cumple con el requisito de que es un sufrimiento que se causa a una persona. Este requisito incluso puede ser grave. No necesita ser grave, pero este dolor o sufrimiento existe y además este dolor y sufrimiento se causa con un fin o con un propósito. Es decir, hay razones por las cuales se actúa para causar ese dolor y sufrimiento. Aquí la diferencia fundamental es que en el trato inhumano no se toma en cuenta el elemento de la intencionalidad. Es decir, no se requiere que sea un acto deliberado. Un acto negligente o un acto imprudente que lesione el derecho a la integridad de una persona puede constituir tortura, pero constituye trato inhumano. Aquí un elemento tal vez que ayuda mucho a entender esta definición es el caso, por ejemplo, de las personas detenidas en un centro de reclusión, en un centro de detención estatal. Cuando estas personas, por ejemplo, por X o Y motivo, o no reciben la alimentación requerida, no como castigo, sino por falta de recursos o por falta de organización del centro de detención, no reciben los alimentos o reciben los alimentos de mala calidad y generan ellos afectaciones gravísimas de salud. El acto que ocurre allí no es un acto deliberado, no es un acto consciente de querer dañar a la persona, pero igual es un acto que causa un sufrimiento y un dolor en las personas detenidas y en tal sentido constituye un trato inhumano. Y ahora nos vamos al tercer concepto. ¿Qué quiere decir el tema de trato degradante? La diferencia del trato degradante respecto al trato inhumano es que el trato degradante es el menor nivel de gravedad o severidad del sufrimiento o el dolor. Exige únicamente la existencia de lo que el Comité contra la Tortura y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llaman un trato humillante, un acto que humille a una persona y que muchas veces no necesita ser un acto físico de lesión contra los derechos de una persona, sino que puede simplemente ocurrir por afectación psicológica de los derechos de una persona a partir de la humillación pública o tal vez ni siquiera pública de esa persona, y tampoco requiere el elemento de intencionalidad. Aquí tal vez el caso más significativo de trato humillante o trato degradante tiene que ver con
por ejemplo, hechos de discriminación. Cuando una persona es discriminada en razón de su religión, su raza, su género, puede ser que no haya afectación directa, puede ser que no se hable de una agresión física contra la persona, pero puede tratarse en esos casos de un trato que humille su condición de ser humano, que lastime y que cause algún tipo de dolor y sufrimiento en esa persona. Esas tres categorías y esas diferenciaciones nos sirven para comprender también las obligaciones que corresponderían cuando se verifica la ocurrencia de estas conductas. Es diferente luchar contra la tortura, exactamente porque cuando hay intencionalidad es porque hay motivación y entonces seguramente las medidas a adoptar tendrán que ser mucho más exigentes a tener que luchar contra una práctica de tratos inhumanos. Seguramente la lucha contra la tortura exija medidas mucho más severas, como la sanción penal más estricta, para poder tomar correctivos en una determinada situación. Tal vez la lucha contra tratos inhumanos o tratos degradantes exija sí medidas, pero tampoco, tal vez no tan severas. Medidas tal vez de tipo judicial, pero tal vez más medidas de tipo político o de políticas públicas tendientes a solucionar problemas originados en una sociedad. Precisamente porque estas conductas, trato inhumano y trato degradante, no tienen el componente de intencionalidad. Y entonces, digamos, las medidas que debe adoptar el Estado en relación con ellos son diferentes. Hay un elemento común a los tres, que es un elemento debatido, y que es un elemento muy interesante que propongo como segunda reflexión, y tiene que ver con la autoría de la tortura, la autoría del trato inhumano o la autoría del trato degradante. Nos dicen los instrumentos internacionales que comete tortura un servidor público, un funcionario público. Es decir, los instrumentos internacionales no prevén que haya tortura cuando el acto es cometido por un particular. Esa es la primera impresión que tenemos, esa es la primera definición. Y ustedes pueden recurrir a la Convención contra la Tortura, la internacional y la interamericana, y van a encontrar precisamente esta definición. Un acto cometido por un funcionario público. Pero claro, estos tratados internacionales también agregan un elemento adicional, y es que ese servidor público no solo es responsable y no solo genera responsabilidad del Estado cuando ejecuta un acto de tortura, sino también cuando instiga a otro a cometer ese acto. Y ese otro puede ser otro funcionario público o puede ser un particular. Pero la responsabilidad no se genera por el hecho del particular, se genera por la instigación del funcionario público. Además, es el Comité contra la Tortura. Un acto de tortura por ejecución de un funcionario público, porque instiga el funcionario público a otro a cometerlo, por consentimiento de un funcionario público de la comisión de un hecho de tortura, y por consentimiento entendemos la aceptación consciente de que se cometa un hecho de tortura, así no sea de manera directa. Entonces vuelve el caso que puede ser consentimiento por la acción de un particular. Si el Estado consiente que un particular cometa un acto de tortura, y el consentimiento, por supuesto, debe ser informado, es decir, es un consentimiento consciente por parte del Estado, un consentimiento expreso, entonces hay una responsabilidad estatal por un hecho de tortura, de trato inhumano o trato degradante. Y el cuarto elemento es cuando, dice la norma, hay aquiescencia del Estado. Y por aquiescencia entendemos tolerancia. Es decir, no hay necesariamente una información del Estado sobre el hecho, no hay una aceptación del hecho, sino que simplemente el Estado omite tomar alguna acción a efectos de prevenir el hecho. Y aquí nos ubicamos en un extremo de la discusión sobre tortura, tratos inhumanos o tratos degradantes muy relevante, que tiene que ver, por ejemplo, con los hechos de violencia intrafamiliar, violencia familiar o incluso violencia escolar.
que es el caso que impartidores de justicia han tenido como un caso de estudio en el marco de este curso en relación con la noticia reciente, sobre la que ustedes seguramente conocen en México, de un video que se publica en un jardín infantil en el DF, y aparentemente hay un maltrato de una profesora de ese jardín infantil hacia un menor. Entonces hay como una reprimenda física y además hay un grito de la profesora, y entonces hay un debate en relación con ello. La primera tipificación que se planteó sobre el caso es violencia familiar equiparada según el Código Penal mexicano. Se habla de violencia familiar equiparada, pero la propuesta de reflexión es verificar si eso tal vez constituye algo más que una violencia familiar. Y habrá que verificar, seguramente, cuál es el nivel de conciencia del Estado y de las autoridades públicas sobre este tipo de comportamientos. Y digo que el tema de la violencia familiar es un tema que está en este extremo de la discusión precisamente porque la violencia familiar ocurre en un ámbito privado, ocurre en las cuatro paredes de una casa, de un hogar, y normalmente la autoridad pública no conoce estos hechos. Si la autoridad pública no conoce o no ha tenido posibilidad de conocerlos, va a ser muy difícil entender que es un hecho de tortura, de trato inhumano, trato degradante. Y por eso existen tipos penales como el de violencia familiar. Y es que como ya no es aplicable otro tipo de tipos penales, otro tipo de comportamientos, hay un castigo o sanción por violencia familiar. Pero habrá que ver en este tipo de circunstancias de violencia familiar en estados o en zonas del país donde sean recurrentes las denuncias, donde se haya puesto altamente en conocimiento de las autoridades conductas lesivas contra mujeres, contra niños, en varios hogares, en barrios específicos, en zonas específicas, habrá que ver que si este conocimiento, puesta en conocimiento de la autoridad pública de la situación, no puede llegar a constituirse un elemento de aquiescencia o tolerancia del Estado respecto de ese tipo de prácticas. Y habrá que ver si configura o no responsabilidad internacional. Ese es un extremo de la discusión. Y por supuesto el otro extremo de la discusión es ya el acto de tortura cometido de manera directa por un funcionario público. Entonces encontramos con uno de los puntos que quiero abordar en esta conferencia y tiene que ver con la situación de México en relación con la protección del derecho a la integridad personal y la situación de México no observada a través de medios de prensa o no observada a través de informes nacionales de organizaciones, sino la situación de México en relación con la práctica de la tortura observada por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Ese es un tema que quisiera abordarlo un poco más adelante. Tenemos entonces los tres conceptos y las tres definiciones y además responsabilidad internacional por los hechos de tortura. Derivado de ello, tanto de las obligaciones que revisábamos de respeto y garantía, observando las categorías de ocurrencia de un hecho de tortura, la ocurrencia de un trato inhumano, la ocurrencia de un hecho de trato degradante, podemos establecer qué tipo de obligaciones particulares se derivan a cargo de los estados a efectos de prevenir que ocurran hechos de tortura o castigar los hechos cuando estos ocurren. Entonces son varias las recomendaciones, son varios los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, no tanto en el caso de México, pero sí en otros casos donde ha construido desarrollos interesantes sobre qué deberes específicos se derivan de la prohibición absoluta de la tortura. Por un lado, la Corte Interamericana ha dicho la tortura como un acto tan complejo que las prácticas más recientes hacen que se haya sofisticado de tal manera que la tortura cada vez deja menos secuelas en la persona, secuelas físicas en la persona. Entonces se eleva el nivel de complejidad y se eleva además el deber de investigar los hechos constitutivos de tortura. Entonces esa investigación seria y efectiva que mencionábamos antes
debe ser abordada a partir de unos criterios específicos de investigación, no solo a partir de una o dos pruebas, sino a partir de elementos de investigación que permitan establecer, a partir de declaraciones, peritajes psicológicos y otro tipo de herramientas, la concreción del deber de investigar hechos de tortura. Y ahí es donde yo vuelvo y llamo la atención sobre el protocolo de Estambul relacionado con la investigación de hechos de tortura. Hay dos protocolos interesantes que los invito a revisar y a buscar, se encuentran muy fácil en la internet. Y es por un lado el protocolo de Estambul, manual de investigación de hechos de tortura, y por el otro el protocolo de Minnesota, que es un manual de investigación de hechos de ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias. Estos dos instrumentos en su conjunto aportan elementos muy interesantes para la práctica de investigación judicial de violación de derechos humanos, en términos de recolección de prueba, en términos de calidad y apreciación de la calidad de esa prueba, y en términos de pericia, de herramientas periciales que permiten abordar de mejor manera la investigación de los hechos de tortura. Ese deber de investigar debe llevar necesariamente a identificar autores materiales y además también autores intelectuales de este tipo de hechos. Son varias las reflexiones que uno, cuando habla de tortura, hace del contexto latinoamericano. Casi siempre las referencias nos llevan hacia el sur del continente, hacia pensar que fue en la época de las dictaduras del Cono Sur, de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, tal vez Brasil, que el tema de la práctica de la tortura fue una constante, y además que es en esos contextos donde las autoridades debieron tomar acciones, pero siempre sentimos que el tema de la tortura es ajeno a nuestros contextos. Y pareciera que al revisar los informes de los órganos de derechos humanos, ya uno puede tomar distancia de esa conclusión. Hay práctica de tortura en nuestros contextos, lo digo por mi país y lo digo también por las evidencias que se encuentran sobre México. Hay evidencias sobre práctica de tortura. Y lo que se dice, por ejemplo, por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es que, por ejemplo, hay una serie de investigaciones abiertas por hechos de tortura en México, pero hay muy pocas condenas de personas por el delito de tortura. Entonces hay una primera preocupación. No tengo mayores elementos para sostener qué pasa entre la apertura de la investigación y la culminación del proceso penal. Puede ser una multiplicidad de razones que lleven a considerar que no hay condenas por hechos de tortura. Entre otras, por ejemplo, la carencia de herramientas de investigación sofisticadas o de métodos de investigación que permitan acercar la investigación en resultados mucho más fiable y certero. Ahí se conecta entonces este deber de investigar como deber específico con el deber de sancionar y el deber de hacer cumplir las leyes de lucha contra la tortura. Yo hacía una revisión de la normativa mexicana y encuentro que no hay un delito autónomo y de manera específica consagrado en el Código Penal Federal que se denomine delito de tortura. Y lo que entiendo es que en los códigos penales estatales, salvo un estado en México que es Guerrero, en todos los otros códigos penales estatales sí hay una tipificación de la tortura, pero lo que se ha dicho sobre esa tipificación en los otros 31 estados diferentes a Guerrero, sobre la tipificación del delito de tortura, y lo que se ha dicho sobre la ley federal para prevenir y sancionar la tortura, expedida entiendo hace muy poco, lo que se ha dicho es que estas disposiciones normativas requieren algunos ajustes a nivel interno. Hace no menos de algunas semanas, México presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y anunció, digamos, el compromiso de revisar en conjunto con el Congreso de la República, revisar el contenido de la tipificación de la tortura y del contenido además de la ley
Federal de Prevención y Sanción de la Tortura. Entonces hay un deber allí que se concreta, específico, un deber especial que tienen todos los estados de ajustar su normativa interna a los desarrollos del derecho internacional. Seguramente habrá la oportunidad de México de incorporar ese estándar, por ejemplo, como buena práctica y como resultado de ese examen realizado por el Consejo de Derechos Humanos. En contraste, yo puedo comentarles que en Colombia el Código Penal colombiano introdujo la definición de tortura de la Convención Internacional contra la Tortura y está prevista en ese Código Penal. Con dos elementos diferenciadores, son dos elementos, digamos que más que promover una distancia o diferencia nociva para la definición de tortura o para la concepción del delito de tortura, es una diferencia que en Colombia se hace que es beneficiosa para la protección de las víctimas. En Colombia, esa incorporación del estándar de lucha contra la tortura de la Convención Internacional, lo que se hizo fue tomar el concepto que yo les comentaba a ustedes, de que es un funcionario público el que comete el acto. En la incorporación en la normativa interna, Colombia lo tipifica como un acto que comete un servidor público, pero también un particular de manera directa. Entonces se tipifica la tortura también a cargo de un particular, aumentando y reforzando el grado de protección de las personas víctimas de tortura. Y adicionalmente, y este es un elemento muy interesante, cuando se expide el Código Penal es demandado ante la Corte Constitucional porque se incluía la definición de tortura y en la definición de tortura se incluía el elemento de que debía producir un sufrimiento grave. Entonces ese adjetivo grave fue demandado ante la Corte Constitucional en Colombia vía de control de constitucionalidad de la ley, y lo que dijo la Corte Constitucional es cierto, tiene razón, ese elemento adjetivo grave es un elemento subjetivo propio del tipo penal que puede llevar a anular la protección prevista por la tipificación. Entonces se eliminó el concepto grave, un adjetivo que viene del tratado internacional, pero que en Colombia se decide eliminarlo a efectos de aumentar el estándar de protección. Entonces eso es interesante porque la incorporación del derecho internacional al derecho interno no es una incorporación automática, es una incorporación consciente que además exige un examen de revisión adecuada de las disposiciones normativas a efectos de hacer efectivamente una compatibilidad razonable y no necesariamente una compatibilidad automática o una compatibilidad no razonable. Una segunda conclusión de esta conferencia que quiero compartir con ustedes es otro de los deberes específicos de la obligación de proteger la integridad personal y de luchar contra la tortura. Y tiene que ver con el deber de todos los estados de excluir pruebas obtenidas mediante tortura. Y digo que es una segunda conclusión que quiero sacar de esta conferencia, porque al revisar la información de los organismos internacionales de derechos humanos, especialmente Naciones Unidas, encontraba que la mayor preocupación de estos organismos sobre México tiene que ver precisamente con una serie de comportamientos de obtención de confesiones mediante hechos de tortura. El Comité contra la Tortura, el Subcomité de Prevención de la Tortura, el Comité de Derechos Humanos han hecho una multiplicidad de recomendaciones dirigidas a que se condene esta conducta y que se excluyan las pruebas obtenidas mediante confesión, mediante tortura. Y sobre esa base se han dispuesto y se han recomendado una serie de medidas dirigidas a luchar contra esa práctica. Entonces se ha dicho, hay que cambiar el marco jurídico, hay que ajustar el marco normativo a efectos de que esta conducta se entienda prohibida. Además, se ha dicho, no solo es prohibir, no solo es sancionar, sino también
garantizar la protección de las víctimas de tortura que han confesado un determinado delito. Entonces lo que se dice es, entiendo que en México hay una labor de inmediación que tiene que ver un poco como la inmediatez, un principio que rige las investigaciones penales, que necesariamente tendrá que ser mediatizado con esta obligación de proteger a las víctimas de un eventual hecho de tortura. Entonces este deber específico de excluir pruebas obtenidas mediante confesión por hechos de tortura tendrán necesariamente que revisarse cuidadosamente en México en relación con la práctica originada por la inmediación o la inmediatez en la obtención de la prueba y en la resolución de un determinado caso. Ese es un reto interesante que se plantea, es un reto urgente que se plantea, porque uno lo observo y ustedes lo pueden revisar a partir de los varios informes de Naciones Unidas sobre la materia. En este escenario que yo les mencionaba del Consejo de Derechos Humanos, en donde México rindió examen, se llama el examen periódico universal, el famoso EPU. Entonces México rinde examen y lo que hace México al rendir examen es escuchar a todos sus pares internacionales, a los demás estados que quieran hacerle recomendaciones. Y fíjense que sobre estos temas, uno de los asuntos más problemáticos y preocupantes fue precisamente la obtención de prueba mediante tortura. Entonces, como una recomendación latente que pareciera adquirir mucho valor en ese escenario internacional y necesariamente habría, insisto, que considerar las formas de introducirlo en el ámbito interno. Esta conclusión no es únicamente a partir de esas observaciones. Yo solo los invito a revisar con cuidado, por ejemplo, el artículo 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que señala expresamente esto que estoy considerando, y ese es el deber específico. Es decir, no solo es un deber específico, abstracto y doctrinal que se concreta en una afirmación de este tipo, sino que es una obligación prevista en un tratado internacional del que México es parte. Y se concreta además, si ustedes pueden revisar, en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege y garantiza, prevé las garantías judiciales de todas las personas en el marco de un proceso judicial y limita y prohíbe este tipo de prácticas. Y por eso, digamos, era este mensaje como segunda conclusión de la conferencia. Yo hice un recorrido y una revisión para el curso de los pronunciamientos más o menos recientes sobre México en relación con hechos de tortura. En relación con lo que el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, que supervisa la Convención Internacional contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que ha dicho además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha dicho el órgano internacional de Naciones Unidas encargado del tema de migrantes, a efectos de observar, digamos, cuál es la realidad jurídica y además la realidad fáctica de México en relación con la práctica de la tortura. Y encontraba que el tema cobra especial vigencia y especial relevancia en un contexto como el de México, que el tema pareciera no estar tan distante o tan lejano. Entonces es una invitación digamos, a ustedes, digamos, que tienen una capacidad de impacto en los escenarios judiciales como impartidores, como académicos o como litigantes, de tomar en cuenta, digamos, estas valoraciones hechas por los organismos internacionales, pero sobre todo tomar en cuenta las previsiones normativas previstas en el derecho internacional a efectos de promover el debate, porque por ahí se empieza el debate judicial, el debate académico, el debate jurídico, sobre la importancia de redoblar la protección de la integridad personal de las personas y además redoblar la lucha contra la práctica de la tortura en varias regiones del país. Hay varias reflexiones que se hacen por parte de estos órganos internacionales. Les comentaba sobre la Ley Federal de Prevención y Sanción de la Tortura. Se menciona la necesidad de ajustar la definición, la previsión del delito de tortura en estos instrumentos. Y eso, por supuesto, lo que
permite es, digamos, tomar nota por parte del Estado receptor de estas recomendaciones y estas obligaciones a efectos de cumplir con esas obligaciones previstas en los instrumentos internacionales. Se habla, por ejemplo, también en esta instancia internacional en relación con el tema de los migrantes, la existencia de una práctica constitutiva de tortura en relación con personas migrantes. O sea, ahí también hay una preocupación importante. Y lo ha dicho también los órganos internacionales encargados de supervisar, por ejemplo, la situación de la mujer en México. Vemos cómo la violencia contra la mujer puede eventualmente constituir una práctica de tortura. Una violencia contra la mujer normalmente, no siempre, pero normalmente ejercida por particulares, pero que para las lógicas que comentábamos previamente podría eventualmente considerarse la responsabilidad internacional en relación con la aquiescencia, tolerancia, consentimiento del Estado en su ocurrencia. No necesita que se cometa, insisto, este tipo de violencia por parte de un funcionario. Es suficiente que el Estado conozca de la situación. Entonces ya hay una configuración de contextos, de análisis que permiten establecer que ya hay un conocimiento previo sobre la práctica de la tortura y sobre estos estándares. Quisiera, terminar esta intervención y tal vez los animaría a ustedes a formular las preguntas que estimen pertinentes sobre, sobre esta conferencia, pero en general sobre la incorporación de los estándares de lucha contra la práctica de la tortura. Y quisiera concluir simplemente mencionando y recordando esas dos conclusiones sobre las que hice énfasis en el desarrollo de la conferencia. La primera, que tiene que ver con ningún fin justifica la práctica de la tortura. Ni la lucha contra el terrorismo, como muchas veces lo ha argumentado, por ejemplo, Estados Unidos, justifica la práctica de la tortura. Ni siquiera esa lucha frontal contra el terrorismo justifica la práctica de la tortura. La lucha contra la criminalidad no justifica la práctica de la tortura. Ni siquiera un fin legítimo, como podría eventualmente, por ejemplo, ser la protección de otras personas, justifica la práctica de la tortura. Es decir, hay una prohibición absoluta que obliga a los estados a buscar caminos diferentes para obtener información, para castigar por un comportamiento indebido o para realizar otro tipo de prácticas asociadas a la tortura. Hay otro tipo de medidas que se pueden adoptar a efectos de conseguir el mismo resultado, sin necesidad de lesionar la integridad personal de un ser humano. Ese es un primer mensaje. Esto es tal vez más fácil decirlo que hacerlo. Y esto requiere la modificación de patrones culturales y de comprensión generalizada de este tipo de conductas. Pero creo que un nicho importantísimo tiene que ver necesariamente con ustedes que están tan relacionados con la función judicial. Insisto, desde la academia, como impartidores o como litigantes. Ese es un nicho importantísimo porque desde aquí es donde empieza a adquirir sentido los desarrollos a partir de las sentencias, a partir de las decisiones, empieza a adquirir sentido, digamos, reformas constitucionales como la que recientemente tuvo México para incorporar los estándares internacionales. Y la segunda conclusión sobre la que hice énfasis tiene que ver precisamente con la lucha frontal contra la tortura en los temas asociados a una práctica, pareciera ser recurrente, de obtener confesión mediante tortura. Entonces hay una lucha frontal también, y hay muchos elementos del derecho internacional que nos dicen que además de que esa prueba es nula y no debería ser considerada en un proceso judicial, es una práctica prohibida absolutamente por el derecho internacional de los derechos humanos.
Yo dejo por ahora hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, comentario, bienvenido, y realmente agradezco mucho la oportunidad de estar acá y la atención que me han brindado. Muchas gracias. Conocimiento en el continente americano especialmente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguien más? Perfecto, muchas gracias por su atención.